Ya estamos de vuelta y Ciudad Juárez fue el punto que eligió el Papa para cerrar su visita a México. Lo que unos ven como esperanzador, otros lo ven como una oportunidad para que vea la realidad que viven y que esperan que no sea un distractor del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El Papa Francisco culmina este miércoles su gira mexicana en una recuperada pero herida Ciudad Juárez. Después de haber lanzado mensajes duros contra el narcotráfico y la corrupción, está previsto que el Papa argentino se enfoque este miércoles especialmente en la dramática situación de los migrantes. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el Papa no nos va a resolver las cosas. Lo que no queremos es que la figura del Papa sea aprovechada por el gobierno para decir no pasa nada. La crisis migratoria es solo uno de los problemas de Juárez. Además de la ola de deportaciones de mexicanos y centroamericanos que arriesgan sus vidas en búsqueda de un futuro mejor en los Estados Unidos, esta ciudad vivió los peores años de la guerra militar contra el narco entre 2008 y 2011. Decenas de personas, en su mayoría chicas jóvenes, desaparecieron en esos años y sus familiares siguen buscándolas o exigiendo justicia por las que aparecieron en pedazos en el desierto. Yo quiero que de algún modo él se entere cómo vivimos para que él sea voz de nosotros que no tenemos voz ante ninguna autoridad. Más de 200.000 personas asistirán a la misa en Juárez, que será retransmitida por pantalla gigante en un estadio de El Paso con capacidad de 51.000 asistentes. Y un llamado a no resignarse ante la violencia y la búsqueda de brindar esperanza a la feligresía fue el tema central del Papa en su visita a Michoacán. No resignarse ante la violencia, el narcotráfico y la corrupción. El pedido del Papa a los religiosos de México era recibido con convicción entre los asistentes a la homilía en Morelia, Michoacán. Solicitó asumir riesgos para transformar la realidad del país con la fe en alto. Yo creo que es una oración que no debemos olvidar nunca, que nos ayuda a todos a ser mejor. Como rezamos vivimos, como vivimos rezamos. Todo un desafío para fieles y sacerdotes en uno de los estados más peligrosos para los curas mexicanos. La actividad de carteles del narcotráfico como la familia michoacana y los escindidos caballeros templarios llevó a campesinos a formar milicias para defenderse. Ahora el reto es sembrar la esperanza en la feligresía. Este mensaje que ha dado el Papa es el mejor mensaje para el sacerdote y para el bienestar de nosotros los fieles, los hijos de Dios, porque el Papa siempre ha pedido una iglesia a puertas abiertas. Francisco citó como ejemplo a Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, quien durante la época de la colonia dedicó su vida a los indígenas de la región. Y el Papa también buscó un acercamiento con los jóvenes y los niños y las niñas, a quienes les instó a combatir el narcotráfico y la violencia, pero tomados de la mano de Jesús. Al cierre de su jornada en Morelia, el Papa se encontró con los jóvenes, a quienes llamó a atreverse a soñar y a no dejar que los excluyan, los desvaloricen o traten como mercancía. Un mensaje que cobra significado en una región marcada por la violencia asociada al narcotráfico. Es mentira que la única forma de vivir, de poder ser joven, es dejando la vida en manos del narcotráfico o de todos aquellos que lo único que están haciendo es sembrar destrucción y muerte. Eso es mentira y lo decimos de la mano de Jesús. Francisco también visitó la catedral para reunirse con unos 600 niños. Un ambiente de alegría copaba el poblado durante el martes. Este grupo de religiosas no podía contener su emoción después de lograr ver al pontífice. Vaya cara de felicidad que tienes. Claro, pues vi al Papa. Es una emoción muy grande y la verdad que una experiencia única. La visita del Papa renueva la fe de religiosos y fieles en Michoacán. Un paréntesis a la angustia causada por la violencia que sacude el estado a diario. En más noticias internacionales, tras 53 años de restricción aérea civil, Cuba y Estados Unidos fortalecen su acercamiento bilateral con la autorización de vuelos comerciales. No permitirá otorgar permisos a las aerolíneas de cada... Un nuevo paso en su proceso de acercamiento bilateral.
Estados Unidos y Cuba dieron comienzo a su relación de aviación civil. Hasta 110 vuelos regulares diarios podrán ir a la isla. Los titulares de transporte de ambos países oficializaron el convenio este martes en La Habana. Esto representa un hito de significación crítica a los esfuerzos de los Estados Unidos por tener un diálogo con Cuba y normalizar las relaciones, como se lo propuso el presidente Obama hace solo 14 meses. El documento prevé la autorización de vuelos entre cualquier ciudad estadounidense y cualquier ciudad de Cuba que esté dotada de infraestructura para vuelos internacionales. El gobierno de Estados Unidos invitará a las aerolíneas a presentar sus candidaturas para ofrecer el servicio. No se descarta que Cubana de Aviación pueda operar en un futuro, pero no está previsto en lo inmediato. Los vuelos comerciales entre Cuba y Estados Unidos fueron cancelados hace 53 años, pero desde mediados de los 70 están autorizados los vuelos charter bajo condiciones. Y la tensión por la amnistía para políticos presos continúa en Venezuela. La oposición la aprobó en el Parlamento mientras el oficialismo busca la manera de bloquearla. El Parlamento de Venezuela, dominado por la oposición, aprobó este martes una amnistía para políticos presos en un encendido primer debate. Es un proyecto emblemático de la mayoritaria bancada opositora, si bien la prioridad es proponer una vía legal para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Este gobierno en su agonía, solo sostenido por el alto mando militar y por el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, no podrá seguirse sosteniendo de espaldas a la realidad nacional. Aunque se da por sentado que la ley tendrá luz verde definitiva próximamente, todavía se requiere de la promulgación del presidente Nicolás Maduro, quien ya anunció que la vetará. El chavismo la rechaza porque, según considera, beneficia a criminales. Aquí ustedes pueden hacer lo que quieran, pero esa ley de impunidad no va a ser ejercida ni va a ser ejecutada. No va a haber libertad para los asesinos. No va a haber libertad para los asesinos, tengan la seguridad. La amnistía busca beneficiar a unos 75 disidentes presos. Se aprueba 2 años después de la detención del opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión, acusado de llamar a la violencia durante protestas de 2014 que exigían la renuncia de Maduro y que dejaron 43 muertes. Y en Colombia, militares condenados por crímenes cometidos en el conflicto con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias serán trasladados ahora a prisiones del ejército. No puede existir. Los militares colombianos presos en cárceles ordinarias por crímenes cometidos en el conflicto con la guerrilla de las FARC no recibirán amnistía alguna y serán trasladados a prisiones del ejército. Así lo anunció este martes el presidente colombiano Juan Manuel Santos en el marco del proceso de paz con ese grupo armado. Le he pedido al señor ministro y a los señores comandantes de las fuerzas militares que nos den una lista de aquellos miembros de nuestras Fuerzas Armadas que están en cárceles ordinarias por crímenes o delitos cometidos con relación al conflicto armado, para que podamos trasladarlos a su fuero carcelario apropiado, que es el fuero carcelario militar. Según el acuerdo de víctimas acordado en diciembre, tanto militares como guerrilleros que no hayan cometido crímenes graves o de lesa humanidad quedarán exentos de cárcel, mientras que los que sí hayan perpetrado delitos de ese tipo pagarán penas de entre 5 y 8 años de prisión si aportan la verdad y reparan a los afectados. Estas fueron las noticias internacionales. Vamos a hacer una pausa comercial y en instantes regresamos con Carlos Roquel, que nos tiene ya reportes y datos de lo que ocurre con la ceniza del volcán Santiaguito. Carlos, bienvenido. Así es, William, buenas tardes. Ya se reportan deudas tanto por la ceniza, pero también por el frío. Muy bien, regresamos con esto y con más noticias en unos instantes.